Ahora la jueza ha dicho, denuncien a Barata. Yo tomaría sus palabras. Él dice, va a venir porque va a seguirse el procedimiento de cooperación penal internacional. Lo acaba de decir. Ya, pero eso... Pero es que eso debió hacer en el caso de Humala, pues. Verificar que no podía declarar como testigo porque no se estaba siguiendo la cooperación penal internacional y se quería, contrario a lo que establece el acuerdo y la ley, que venga al Perú a declarar, lo cual es imposible. Doctor Hernán Kazaki, haga un ejercicio de franqueza. ¿Cuál quieres? Todo esto es un show. ¿Cuál de todos? Todo el caso, a mí me encanta, todo el caso Lavallato. Ollanta va a salir bien librado. A ver. El caso de los cócteles. Te explico rapidito. La quieren tener procesada Keiko eternamente para que en la campaña se vean en audiencias. En la mayoría de países, en los casos, la crisis de Lavallato, en muchos países no se hizo nada. Ya. Acá en el Perú... Se hizo... Advertí que la Procuraduría y la Fiscalía no estaban haciendo su tarea y que el Poder Judicial más o menos se había preparado para recibir el megacaso de corrupción más grande en la región. Antes del equipo de Vela, en la época de Hamilton Castro, sería cuestión de sacar estadística. ¿Cuántos casos había construidos y cuántos casos a partir de Vela y del acuerdo? Los casos se construyeron. El gran error está en no separar la paja del trigo. Cuando yo tengo varios casos, tengo que escoger los más sólidos. Y si algo dejó sólido los casos Lavallato, son los casos de corrupción de funcionarios. Claro. Se va a poder condenar por corrupción de funcionarios, porque es mi proyección por la prueba, al expresidente Toledo por haber pactado sobornos por 38 millones de dólares. Ese es un caso potente. Pero el aporte a campaña no es una precoima. Ya, ahí voy a eso. No existen precoimas, porque los delitos de corrupción de funcionarios, llámese propiamente cohecho, colusión, el funcionario, tiene que haber un funcionario público, tiene que estar en el ejercicio del cargo. Ya, pero yo gano no la un elección, candidato. Soy presidenta, usted me ha dado $1 millón, luego me va a cobrar la factura. Esa es otra cosa. Al momento que se haga el aporte de campaña, no. Luego que se haga el aporte de campaña, digo, ¿te acuerdas que yo te di un aporte de campaña tanto? Entonces ahora vamos a hacer un pacto. Quiero tal obra. Ahí se configura el delito. Ya, pues, pero ese delito es posible porque antes me diste una coima. La mejor demostración que no necesariamente es así, la obra pública probablemente más importante de la República por presupuesto y que iba a darse durante el gobierno del presidente Humala era gasoducto. El gasoducto surperuano. Miren lo que ha costado. Perdóname, pero gasoducto surperuano, el tema se vino abajo. Mejor dicho, el proceso se vino abajo en el sentido de que cae un competidor y solamente se le otorga al que quedaba, que era el consorcio de Odebrecht, porque el otro consorcio, de manera unilateral y violando las bases, disminuyó su porcentaje. Suez, que era la empresa más importante del otro consorcio. Incluso hasta el Tribunal Constitucional se tuvo que llegar para establecer que la descalificación fue legal. Odebrecht no reconoce sobornos en el caso de gasoducto. Odebrecht solo reconocía 4 casos, doctor. Por eso, pero en el caso de gasoducto, la descalificación fue una descalificación legal. Ya, pero luego así lo ha determinado el tribunal. Ya, pero luego vino Graña, ¿no? Y denunció que Ollanta y Nadine sí habían tenido entuertos en ese caso. Ya, ¿o no? pero vamos. Y Graña fue liberado por eso. Ya. Entonces es muy enredado. Un segundito, perdóneme que tenga que interrumpir porque quiero regresar al caso de los cócteles y por favor le pido otra entrevista para hablar bien de los otros casos de corrupción. De acuerdo. A ver, yo he entrevistado ayer en El Comercio a Ricardo Briceño. Y Ricardo Briceño, que ha sido expresidente de la CONFIEP y que está metido en el caso de los cócteles por acumulación, él dice, yo no le aporté ni un penique a Keiko Fujimori y estoy metido. No conozco ni a Ana Hertz, ni a Figari, a nadie. Pero porque hicimos una campaña de promoción de la CONFIEP en el que Barata dio 200.000, me metieron en el costal. Pero Barata y muchas empresas peruanas dieron más de 2 millones para esta campaña de promoción de la inversión privada. Y él dice, primer punto, Pérez nunca me ha interrogado. Usted ha dicho en varias oportunidades en los juicios que Pérez tiene hipótesis demenciales. Yo no creo que él esté loco. Creo que más bien es un fiscal osado y que juega a la victimización. Ahora en esta entrevista dice que si lo sacan, el mundo se cae, ¿no? ¿Usted reconoce
que el fiscal Pérez se ha equivocado en el caso de los cócteles, que su estrategia es fallida, porque solo planteando lo que ha hecho con Ricardo Briceño, o sea, por Dios, es como para denunciar al fiscal Pérez, ¿o no? Muchos casos no tienen ninguna razón. Así como sostengo que Interoceánica y Toledo sí es un caso sólido, Gasoducto es un caso que nunca debió existir. Los árbitros de Odebrecht, salvo un arbitraje, no debería existir porque Odebrecht ha establecido que jamás autorizó pagos de sobornos. Y todos los casos de aporte de campaña tipificados como lavado de activos jamás debieron existir. Así como reconozco un mérito en la decisión de sacar un acuerdo adelante y armar casos, debió llegar un segundo momento de decir, estos son sólidos y de qué deben quedar y estos no deben quedar. Pero un ejemplo es Briceño. Briceño, su caso es clarísimo, es una clara... Primero, la CONFIEP no entregó dinero, nada. Hizo una campaña. Esa campaña, su financiamiento es totalmente lícito. El dinero se utilizó íntegramente en esa campaña, en esa serie de programas que se hicieron para defender la posición de mercado que tenía la CONFIEP. Ahí no interviene el señor Briceño. Entonces, ese caso, al igual que los otros casos que te señalo, son claros ejemplos de globos que quizás pudieron haber tenido alguna justificación cuando se inició la investigación, pero terminada la investigación faltó la entereza de decir estos casos deben continuar y estos casos no. Pero entonces, ¿qué tenemos que pensar de los fiscales Lavajato? Son 6 años en el caso de los cócteles. Según César Azabache van a ser 6 años más. No sé cuál será su proyección, doctor Nakazaki, pero lo cierto es que una líder, en este caso Keiko Fujimori, una líder política, está siendo procesada campaña tras campaña. Ollanta creo que no se va a volver a presentar a la presidencia, pero si se volviera también estaría siendo procesado. Entonces... El partido, el Partido Nacionalista, el PPK... Ya, igual PPC. PPK, etcétera. Pero a lo que voy es, usted me dice, después de estos acuerdos han habido, ¿no?, cosas que sí valieron la pena. Para los de cohecho, para los sobornos, para los casos de soborno, ya, el acuerdo sirvió. Ya, pero para los casos de lavado, bueno, es que recién se están desarrollando los juicios. Pero ¿hace cuántos años estamos en esto? Sí, pero decir que esa es culpa de los fiscales solamente... ¿De quién es culpa entonces? A ver, vamos, la pandemia, ¿cuánto tiempo paró los casos? Bueno, pero ¿y te estabas encerrado? ¿Podías avanzar? No, Milagros, porque no todo proceso, no toda etapa se puede hacer virtualmente. Por ejemplo, yo hago un reclamo público. La Corte Suprema cree que sigue en cuarentena, no atienden a los abogados. Salvo un juez, el resto no atiende, solo hace audiencias virtuales. En la Corte, la visita que hacía el abogado ya no es posible. Se ha perdido completamente. Increíble. Entonces, el otro gran problema, yo no digo que los fiscales no tengan responsabilidad porque investigan demasiado tiempo, pero también es responsabilidad de los jueces de la etapa intermedia que no controlan las acusaciones. Ya entiendo, pero reconoce, digamos, cuáles son los 2 principales errores del fiscal José Domingo Pérez, porque, a ver, varias personas a las que yo he entrevistado me hablan de un timing político, ¿no es cierto? Es más, dicen que él ahora está empecinado en esta audiencia y en este juicio oral contra Keiko Fujimori porque él está esperando que en la campaña del 2026 Keiko esté procesada y en juicio. Segundo, las declaraciones de Jaime Villanueva han hablado justamente del timing político del fiscal Pérez. ¿Es para usted un fiscal que más ha pensado ideológicamente que en términos prácticos ha dejado las bases judiciales para lograr de repente un éxito? O sea, ¿me dejo entender? En el caso de Fuerza Popular, yo recuerdo mucho cuando él allana el local de Fuerza Popular. Sí. Y Luz Salgado y Becerril lo estaban filmando. Dije, se compraron un enemigo mortal. Porque eso llevó a que José Domingo Pérez haga algo que le reconozco a diferencia de otros fiscales. Él no se limitó solamente a depender de prueba brasilera. Empezó a buscar aportes de campaña por todo lado. O sea, esfuerzo de investigación encontró hizo a los mucho. pitufos. Esfuerzo de investigación hizo mucho. Pero su análisis jurídico del caso de aportes de campaña es muy malo y se nota un sesgo, no sé si político o de otro tipo de emoción,
porque cuando sale en el alegato a hablar que esto es una herencia de Alberto Fujimori... ¿Qué tiene que ver Alberto Fujimori en los casos de los o que es un dictador, o sea, cosas que no... Me parecían los juicios contra los militares, me parecía que era el juicio contra la política antiterrorista. Entonces, ahí, por ejemplo, trajo abajo su alegato porque lo que pudo ser una pieza jurídica, técnica, la politizó y dio motivo a sus críticos que hablan justamente que él es un operador político y no jurídico. Entonces, ese tipo de expresiones que él da no lo ayudan. Él debería centrarse en lo estrictamente jurídico, como hace Juárez, por ejemplo. Ya, pero lo estricto... Ya, yo podré debatir con Juárez Atoche, sí, pero él no puede sostener que es una persecución política, el caso de Ollanta. Ya, ok. De Ollanta hablamos, le prometo, otro día, pero el caso de los cócteles, que ahora está, dice que va a llamar a 1.000 testigos. 2.000 testigos. Pero ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo? ¿En qué? Además, hasta el mismo esa es otra cosa. Es que como pelean, si estuviesen... César Azabache es un hombre muy inteligente. Él recuerda que hay una figura que se llama las convenciones probatorias. Tú y yo nos ponemos de acuerdo en ciertos hechos, entonces ya no es necesario probarlos. Por ejemplo, si los abogados se sentaran con el fiscal ahorita y le dijeran, ya no discutimos los aportes de campaña, solo vamos a discutir si es delito o no es delito. Ya, sí. Nos vamos a centrar solo en la prueba que tenga que ver con el origen. Correcto, se ahorran un montón de tiempo. Yo en el caso de los Sánchez Paredes le ofrecía eso a los fiscales. Le decía, les regalo el tema del patrimonio, ya no discutamos, pero nos sentamos a probar si son traficantes de drogas o no. Porque si no son traficantes de drogas no hay lavado de activos. Ya. Ese tipo de convenciones probatorias las puede ser un fiscal y un abogado que mantengan... Pero ellos no conversan. Es que se enfrentan. Claro. Se enfrentan. Claro. Ahora, ¿cuál es su pronóstico frente al caso de los cócteles y frente al propio fiscal Pérez, que últimamente está recibiendo hasta gente que dice hay que denunciar a este fiscal? El juzgado es muy bueno. Es el mismo juzgado del caso del expresidente Humala, en el caso del nacionalismo. De los tres, 2 son los mismos, menos la presidenta. Pero 2 son los mismos. Por tanto, el criterio que se va a dar en el caso del Partido Nacionalista definitivamente va a influir en el caso de Fuerza Popular en lo que se refiere a si es delito o no el tema de las donaciones electorales. Los jueces son muy buenos. Por tanto, creo que le van a dar la razón a quien la tiene. ¿En cuándo? Ah, bueno, eso lamentablemente va a demorar mucho. Porque como no hubo buen control... 5 años, 6 años. ¿Se imagina? Si el caso de Ollanta va a 3 años. Y es la mitad, si no la cuarta parte del caso. ¿Ya 3 años la audiencia? Y el caso de los Sánchez Paredes fueron 7 años. Pero esto es una locura, porque al final, o sea, justicia que tarda tampoco es justicia. No, y para Briceño esto es una tortura fiscal. Sí, lo sé. Ya, y para varios esto es básicamente una tortura. Mucho se piensa en la injusticia de las víctimas, lo cual está muy bien, pero nadie piensa en la injusticia de los indebidamente procesados, que también es un calvario. Correcto. O sea, de gente inocente que está metida por las puras. Indebidamente procesada. Y Briceño sin duda es un ejemplo. Ya, ¿y eso puede llevar a una denuncia penal contra Pérez? Yo creo que mientras que los casos no terminen, no tendría ningún sentido. Ningún sentido. No prosperaría. Ahora, está clarísimo que Keiko va a enfrentar la campaña presidencial procesada en audiencia. Es muy probable que toda la campaña, sí. Es bastante. Es el escenario que debería darse, salvo algo especial, ¿no? Y su pronóstico al final de todo, en 6 años, 7, 8, no sé, lo que dure, ¿es que ella va a ser absuelta? Yo creo que en los casos de lavado de activos por aportes de campaña, al final se va a reconocer que no es delito. La Corte Suprema se corrió una vez, pero espero que en otras ocasiones no se corra. Pero ¿se imagina todos los años que estamos todos en esto? Bueno, es algo que debió solucionarse antes, ¿no? Yo hace muchos años a mi querido amigo Pablo Sánchez le dije, como Moisés parte el mar, una cosa aportes de campaña, otra cosa sobornos. ¿Qué le dijo Sánchez? Que no podía hacer nada en ese momento. Ya, mi última pregunta, ¿cuál es su crítica mayor al fiscal Pérez? Así, como abogado penalista. Bueno, pienso de que a veces se deja
llevar por la pasión y comete muchas injusticias, como en el caso del expresidente PPK, del cual yo fui abogado y por tanto sufrí una serie de circunstancias indebidas, ¿no? Ustedes se peleaban horrible en la audiencia. Tremendamente, por eso es que señalo eso, para no agregar nada más. O sea, ya nos hemos enfrentado y lo que nos hemos tenido que decir lo hemos dicho en audiencias, pero en los casos de Pedro Pablo Kuczynski, comenzando por Westfield, una persecución penal injusta, y que al final el tiempo le dará la razón y ojalá Pedro Pablo tenga edad para poder vivir por lo menos esta absolución, ¿no? Que bueno, corresponde. muy bien. Doctor Nakazaki, le agradezco y le prometo convocarlo nuevamente para hablar de Ollantaytamala, porque también ese es un caso que lo hemos dejado en stand-by y no Pero entendemos que es el bien. más importante porque es el primero en lo que es donaciones electorales. Vale, y eso va a decidir y va a influir, además, como dice el doctor Nakazaki. Muy bien, muchas gracias, doctor, como siempre, por la pedagogía judicial. Hasta aquí hemos llegado. Mañana nos volvemos a encontrar. Que estén